Desde La Habana, Cuba, te doy la bienvenida con Género, un espacio que promueve el diálogo y la equidad entre todas y todos. Soy Maisel Bello Cruz y ya te invito a que nos acompañes. Hoy en Perspectiva hablaremos de la violencia económica como una de las armas más letales del patriarcado. En Batallas por la Equidad nos acercaremos a una activista argentina que forma parte de las luchas de las abuelas de la Plaza de Mayo. En Honduras, Rebeca Lara, una mujer trans de 59 años, fue víctima de 4 hombres que la agredieron y generaron heridas profundas y varias costillas rotas. En la actualidad se recupera de las agresiones recibidas, pero la comunidad LGBTIQ exige sea investigado este crimen de odio. El hecho ocurrió el pasado 29 de abril en el centro de la ciudad, cuando ella intentó defender a unas mujeres que estaban siendo atacadas por los individuos que aún siguen sin ser buscados por la justicia del país. Activistas manifiestan que el ataque contra Rebeca ocurre a pocos días del asesinato de la activista trans Vanessa Zúñiga, delitos que se suman a un largo historial de crímenes de odio contra la población LGBTIQ en el país. Además, denunciaron a los medios de comunicación por la forma en que fue tratado el caso, pues se identificó a la víctima como si se tratase de un hombre. La ley no nos protege, aparte de eso, cuando uno va a denunciar lo que hacen es burlarse o no tomarlo en cuenta. Por eso apoyo a buscar posibilidades de trabajo y para tener un poquito de respeto y un lugar en la sociedad. Las autoridades locales informan que se inició una investigación de oficio para lograr determinar las personas que atacaron a Rebeca. Sin embargo, hasta la fecha no ha tenido resultados. La falta de garantías sociales ha generado que más de 300 personas de la diversidad sexual huyeran en la primera caravana migrante rumbo a Estados Unidos. Muchas de ellas no pudieron llegar a sus destinos, pues fueron detenidas por las autoridades de migración en Guatemala y México, y luego fueron deportadas. La población LGBTIQ en Venezuela aspira que con el nuevo Parlamento, juramentado en enero pasado, se pueda evaluar y debatir la posibilidad del matrimonio igualitario o de una figura jurídica que reivindique a las parejas homo y lesboparentales, así como a las familias que hasta el momento están a la espera de mecanismos que les reconozca y les garantice seguridad social. Migdeli Miranda es una de las activistas que plantea la necesidad de protección de las familias homo y lesboparentales. Ella, luego de casarse con su pareja en Argentina, concibieron un hijo por reproducción asistida, pero luego de la muerte de su esposa, inició un proceso en el que tuvo que pelear por la maternidad de su hijo. Y de esta forma se convirtió en la primera madre, presentado por ambas en Argentina, fuese reconocido por las autoridades venezolanas. Es un procedimiento que se llama inquisición de maternidad, donde los padres de quien fuera mi esposa en ese momento estaban solicitando quedarse con mi hijo. Este fue uno de los casos más significativos y sensibles para el colectivo LGBTIQ, que solicita se reconozcan los derechos de las parejas homosexuales, hecho que se ha logrado en otros países de la región y que aún es una tarea pendiente en el país suramericano. Hasta el momento, el Estado venezolano no ha informado sobre el debate en torno a este tema, pero recientemente incluyó en el sistema de registro de la página Patria un apartado donde militantes de la diversidad pueden participar como grupo político en las actividades por el bicentenario de la Batalla de Carabobo. Fiscales y autoridades del área judicial, junto a activistas contra la violencia familiar, anunciaron una nueva campaña para enfrentar el drama de la retardación de justicia en casos de feminicidio. Este operativo se va a realizar en los 9 distritos de Bolivia, con el fin de identificar ese mal endémico que tanto atañe a la justicia, como es la mora judicial y la corrupción. Se afirma que las campañas realizadas hasta ahora han logrado avances. Hemos arrancado con 777 casos, de esos 777 casos ya se han concluido, hemos obtenido ya la resolución de estos casos y solo quedan pendientes 268. Estamos hablando de que 509 ya hemos concluido. ¿De feminicidio e infanticidios? En feminicidios.
Los casi 800 casos de las estadísticas refieren casos de feminicidio con apertura de proceso judicial desde el año 2013, cuando entra en vigencia una ley contra la violencia intrafamiliar. Incluso existe una comisión legislativa que hace seguimiento a la retardación de justicia. Auditorías forenses en aquellos casos que efectivamente existen retardación de justicia, que han sido abandonados, archivados, en algunos casos seguramente se va a poder identificar por qué se abandonó, por qué se archivó, por qué se cambió el tipo penal. Se reiteró que las estadísticas oficiales no reflejan la realidad de ese drama en la sociedad boliviana, debido a que aún existe renuencia a realizar la denuncia por parte de las víctimas. Falta la cultura de la denuncia. Hay personas mujeres o niños que han sido agredidos, que callan por las amenazas que han tenido. Generalmente este tipo de casos sucede entre las cuatro paredes de la casa, ¿no? Por eso es la recomendación. Generalmente los niños han sido agredidos por familiares. Solo en el departamento de La Paz, en los primeros 4 meses del año, fueron reportados 2.341 denuncias de violencia intrafamiliar. Se trata de 10 feminicidios, 112 denuncias de violación y 67 denuncias de violación a infante, niña o niño. Freddy Morales, Telesur, Bolivia. Te invito ahora a conocer estos datos que nos explican qué es la violencia económica. Según estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el aumento de la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo significa una reducción de la disparidad entre mujeres y hombres en la fuerza laboral. Pero la realidad es que en todo el mundo las mujeres ganan menos que los hombres. En la mayoría de los países, las mujeres en promedio ganan solo entre el 60 y el 75% del salario de los hombres. Un estudio con datos de 219 países encontró que las mujeres tienden a tener menor acceso a las instituciones financieras y mecanismos de ahorro formales. Los factores que influyen en esto es que las mujeres se desempeñan en trabajos familiares no remunerados o se dedican a actividades de baja productividad o en el sector informal. Mientras el 55% de los hombres informa tener una cuenta en una institución financiera formal. Esta disparidad es mayor en las economías de ingresos medios bajos, lo que se traduce en que la participación de las mujeres en el mercado de trabajo es desigual con respecto a la de los hombres. Se estima que en todo el mundo las mujeres podrían aumentar sus ingresos hasta en un 76% si se superara la brecha de género en lo laboral. Datos que nos muestran un matiz de la violencia de género. Te propongo hacer una pausa. Al regreso estaremos hablando de la dependencia económica como herramienta del machismo. Hoy en nuestro segmento del lenguaje definimos la categoría violencia económica. De acuerdo a ONU Mujeres, la violencia económica es uno de los tipos de violencia contra las mujeres que consiste en lograr o intentar conseguir que una mujer dependa financieramente de otra persona, mecanismo a través del cual se busca mantener un control total sobre sus recursos financieros, impidiéndole de esta manera acceder a ellos y prohibiéndole trabajar o asistir a la escuela. La violencia de género no solo implica la agresión hacia una mujer, sino también la revictimización, que es cuando a la mujer se le asigna la responsabilidad de la violencia que fue generada contra ella, y también la violencia económica. Sobre esta estaremos conversando hoy en Perspectiva. Datos de la ONU revelan que en América Latina, desde 1999, los índices de pobreza y pobreza extrema entre las mujeres rurales han incrementado en todos los países y el flagelo de la pobreza es 1.15 veces más grande en las mujeres que en los hombres.
La participación en la fuerza laboral de las mujeres en la región no crece equitativamente en comparación a la de los hombres. El 90% del trabajo doméstico no remunerado es aún ejecutado por mujeres y los hombres ganan más que las mujeres en cualquier edad, nivel de educación o tipo de trabajo. En Colombia el 27% de las mujeres no tiene ingresos propios, se dedican de manera exclusiva a los oficios del hogar y por el mismo motivo, dentro de los ocupados, solamente el 40% son mujeres, a pesar de que somos la mayor parte de la población y la mayor parte de la población en edad de trabajar. Es por eso que si no reequilibramos la carga de cuidados, las mujeres siempre vamos a estar en empleos informales, en empleos flexibles, sin acceso a seguridad social y eso sumado a otras violencias económicas como por ejemplo la brecha salarial y el techo de cristal. En cuanto a las mujeres que realizan trabajos remunerados, el 58% lo hace en el sector precario informal y con acceso limitado a seguridad social, y 14 de cada 100 mujeres están dentro del sector del trabajo doméstico. Esta falta de empoderamiento económico, en conjunto con una discriminación generalizada de género y el reforzamiento de estereotipos tradicionales, afectan la capacidad de las mujeres en América Latina y el Caribe para participar equitativamente en todos los aspectos de la vida pública y privada. Esto se hace evidente en que las mujeres gozan de menor acceso al sistema educativo y la mayoría de las personas que aún son analfabetas son mujeres. La violencia patrimonial se refiere a aquellos bienes que la pareja y la familia han constituido a lo largo de la relación y que tiene que ver con su estabilidad para el desarrollo de su vida. La violencia económica es quizás un criterio mucho más amplio dentro de lo que es la concepción de violencia de género. Sin embargo, no olvidemos que todo aquello que tienda a que la mujer pierda autonomía e independencia para vivir, para poder mantener su calidad de vida, está connotado como un tipo de violencia económica. Las violencias contra las mujeres son tantas que se les han dado categorías y tipificaciones en el ámbito legal para nombrarlas y caracterizarlas. Una de ellas es la violencia patrimonial, que afecta los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de la mujer, con acciones como romper, esconder, robar, vender objetos o ocultar documentos suyos para minimizarla y hacerla depender del agresor. Pero los salarios desiguales y las ausencias de políticas públicas es responsabilidad del Estado. En el caso de América Latina y el Caribe, Guatemala es el país con el más alto porcentaje de mujeres sin ingresos propios. 54% de ellas no perciben ningún tipo de ingresos. Solo 4 de cada 10 mujeres participan en la economía formal y la brecha laboral es la más amplia, al llegar a 37 puntos porcentuales. Esto se debe a que las mujeres dedican su tiempo a las responsabilidades de trabajo doméstico y de cuidados. Una de las desigualdades económicas hacia las mujeres es la existente división sexual del trabajo en torno a las tareas del cuidado. En Colombia, 9 de cada 10 mujeres realiza trabajo no remunerado, mientras solo 6 de cada 10 hombres. Y en promedio estamos destinando 7 horas al día a los trabajos de cuidado no pagos al interior de los hogares. Esto, por supuesto, genera grandes dificultades para acceder a trabajos remunerados, para acceder a, por ejemplo, la esfera política. Y esa brecha se ha ampliado con la pandemia por COVID-19. En Guatemala, 73% de las mujeres que participan en el mercado laboral están empleadas en el sector informal. Esto les coloca en una situación de mayor vulnerabilidad ante la propagación del virus. Los estados deben asumir su parte, el cuidado debe ser un derecho universal y las mujeres que cuidan deben tener la posibilidad también de acceder a trabajos remunerados, bien pagos y a tener autonomía económica. Las mujeres que sufren violencia por parte de un compañero sentimental tienen menos probabilidades de estar activas económicamente o de ser muy productivas. Y esto no solo repercute en ellas, sino en las familias, los hijos e hijas y las sociedades. La violencia económica es una forma a través de la cual se busca socavar la capacidad que tiene la mujer de ser independiente y autónoma, a través de mecanismos como la sustracción, la destrucción de documentos, de bienes, el control de las finanzas, por parte de la pareja. La razón por la cual este tipo de violencia es particularmente peligrosa es porque es la que garantiza que la víctima siga atada a su agresor
y es antecedida por la violencia psicológica, pues esta última es la que garantiza el control del hombre sobre la mujer, al lograr que ella se sienta incapaz de sobrevivir económicamente por sus propios medios. En violencia económica tenemos que introducir el concepto de finanzas conductuales, ¿sí? Y nos vamos a hacer una pregunta que la voy a leer. ¿Por qué la víctima de violencia económica acepta la conducta financiera de su agresor? ¿Sí? En un contexto de violencia intrafamiliar es una pregunta un poco sin sentido. ¿Por qué lo acepto? Y porque estoy en el medio de un contexto donde prácticamente todo es agresión, todo es violencia, ¿sí? En la intrafamiliar. Pero específicamente en este tipo de violencia económica, que es una violencia que tal vez no se detecte, que tal vez no deja señales, es esto silencioso. Es usual que parte de la estrategia del agresor sea conseguir aliados en los propios grupos cercanos a la mujer, al generar la sensación de que a ella no le falta nada y que él asume el papel de proveedor, por ende, de buen padre o esposo. De esta manera, logra que el resto llegue a juzgarla o señalarla, de tomar el camino fácil al seguir a su lado y consideran que lo hace por dinero o por comodidad. Aunque la violencia contra las mujeres es una de las agresiones más frecuentes en la sociedad, es también una de las más invisibilizadas y las menos atendidas por los gobiernos e instituciones. Pero no solo son parte de la violencia económica las acciones intencionales que ponen en riesgo el sostén económico de la mujer. Las omisiones también influyen. Por eso la autonomía económica es la clave para la prevención de violencia en este contexto. Fortalecer la autonomía económica de las mujeres es estratégico para transformar sus realidades y garantizar la igualdad de oportunidades y derechos. Por ello, la clave está en que cada niña se sienta protegida y tenga las mismas oportunidades y condiciones que los niños para acceder al conocimiento y la formación en distintas áreas, ya que esto le permite tener acceso a cualquiera de las disciplinas y roles de la sociedad. La sociedad ha naturalizado al varón como único proveedor y sostén de la familia. Y esto, por supuesto, afecta a las mujeres porque constituye la base de la dominación patriarcal, aunque también afecta a los hombres. Para deconstruir este estereotipo es necesario formar a las nuevas generaciones en la idea de que el sostén familiar no tiene género. Te propongo hacer una pausa y enseguida regresamos. Hoy en Batallas por la Equidad hablaremos de Mariana Vilte, activista LGBTQ vinculada a las luchas de las abuelas de la Plaza de Mayo en Argentina. La cultora colla Mariana Vilte es original de Purmamarca, en la provincia de Jujuy, ubicada al noroeste de Argentina. De profesión es abogada. Su vena artística la hace ser coplera y su militancia la hace ser defensora de los derechos sociales, políticos y humanos de todas las víctimas del sistema patriarcal. Tengo la suerte o el privilegio de tener una familia muy comprometida socialmente y también, digamos, es todo un hilo, ¿no? Porque puedo decir que justamente también me reivindico como parte del pueblo colla. Tuve la suerte de tener a mi madre también como directora de la escuelita en la que iba a la primaria. Y ya en esa época yo recuerdo que era vergonzoso, ¿no? Decirte que eras colla. Era vergonzoso, digamos, no se decía eso. Y creo que ella era una de las pocas docentes que trabajó la revalorización cultural, digamos, en el alumnado, ¿no? Ella tiene 28 años y su identidad cultural se reivindica en cada una de las coplas que compone. Al ser indígena colla, lesbiana, no binaria y parte del colectivo que acompaña a las abuelas y las madres de Plaza de Mayo, esto se debe a que su historia familiar fue trastocada por la violencia política de la dictadura. Soy sobrina de Marina Leticia Vilte, gran sindicalista, tenía desaparecida por la última dictadura cívico-militar eclesiástica. Recuerdo haberme criado desde la panza, más o menos, en marchas de 24 de marzo, en reuniones de cuando se organizaba acá madres y familiares de detenidos desaparecidos de Jujuy. Mariana Vilte es una militante feminista y referente del colectivo LGBTIQ de su localidad.
Sus luchas por el respeto a la vida y al derecho a la diversidad se facilitaron gracias a la compañía de sus tías y abuelas, quienes desde el amor le enseñaron que había que estar orgullosa siempre de lo que era en todas partes. No me muera y me lleven pa'l agujero. Son todos procesos, ¿no? Pero creo que no me fue difícil salir del closet, como se dice, o del armario. Fue una necesidad muy rápida, ¿no? Porque justamente soy muy familiera. Creo que ellas, cuando me refiero a ellas, son mis tías, mi madre, me allanaron mucho el camino, ¿no? Porque en definitiva era muy similar, digamos. Podrían tener resistencia en algún momento porque las tuvieron y fue un proceso, digamos. Hoy creo que son las tías y la madre más orgullosa de una lesbiana no binaria. Pero costó, obviamente, costó. Pero sí era lo mismo en el sentido de que ellas me enseñaron el valor del orgullo, ¿no? Son ellas las que dijeron, tenías que decir con orgullo quién sos. Sos una colla, digamos, ¿no? Y traspolados son dos grupos históricamente vulnerados, digamos, los grupos, los pueblos originarios por un lado y nuestros orígenes ahí, y por el otro también estaba viviendo mi identidad sexual. Pero Vilte no solo enfrentó la discriminación por su orientación sexual, sus orígenes culturales y su insistencia en hacerlos visibles para reivindicarlos hace que en muchas ocasiones se le señale y se le subestime y discrimine. Tengo muy recuerdos de muy chiquita donde me decían, bueno, vos tenés que ser una colla orgullosa, digamos, sos una colla orgullosa. Las batallas por la equidad de Marina Vilte, las madres y abuelas de Plaza de Mayo, es la misma que adelantan las mujeres por el derecho a la vida y el colectivo LGBTIQ por el derecho al reconocimiento y a su identidad. Tiempo para echar un vistazo a lo que ha circulado en las redes sociales en materia de género. Esta semana en la red social Twitter, las usuarias trans de la cuenta @redcomunitariatrans manifestaron que seguirán sumadas al paro nacional en Colombia. Su participación en el paro nacional generó un debate en la red social luego que el video de un grupo de mujeres trans en la primera línea de las manifestaciones sociales se hiciera viral. En respuesta, en la cuenta de la red comunitaria trans publicaron lo siguiente: tenemos medio siglo de pruebas que nos muestran que las reformas no funcionan. Lo que decidimos fue hacer un manifiesto que se baila, que se vuelve una coreografía, ¿no? Y pues también es la oportunidad de combatir esta violencia de la policía con arte. En la plataforma YouTube, donde han sistematizado las múltiples denuncias, ellas expresaron por qué participan en el paro. Si nosotras representamos el colectivo LGTB, las personas trans y no binarias que están siendo asesinadas, que están siendo desplazadas y no hay ninguna visibilidad. El usuario @julisalama11 agradeció a las mujeres trans que se atrevieron a protestar en la primera línea. Millones de gracias por salir a las calles, por poner el cuerpo y la cara y apostarle a la construcción colectiva de la paz en Colombia. Mi corazón irrabia con ustedes. Y así llegamos al final. Recuerda que puedes seguir esta y otras emisiones en nuestra página web telesurtv.net, así como nuestro canal de YouTube Congénero Telesur. Te dejamos con buena música. Hasta una próxima entrega de Congénero. Todas las compas marchando en Colombia por las chicas trans que han sido asesinadas, las mujeres negras luchando en Gallar, todas las guayú defendiendo su tierra. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Que caiga con fuerza el feminicida.